Es radical, ¿no? Hola, Hola, profesor. ¿cómo están? Chuta, que disculparán que ya me ganó la tecnología, se cayó esta tontera. Bueno, pero no se van a librar tan fácilmente de mí. Usted es como Jason, profesor. Sí, Empieza caminando lento, no sé. a paso lento. Zapita, Juan. Chuta, tengo un efectito aquí. Locote. No, profe. Profe, ahí da que pensar con ese efecto. Voladote. Pero eso ya es otro nivel. Claro, que yo para dar estas clases necesito inspirarme. Si no, ¿de dónde se me ocurren esas ideas tan geniales? Ya. Ok. Bueno, tuve que cambiar de computadora. Ya, entonces están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe, ahí está de Sí, peluche. profe. Ya. Yo estaba diciendo que algunas personas se fueron o qué pasó. O se cayeron. Ya escribí en el grupo para que vuelvan a entrar. Y ojalá que vean. Ya se fueron, ya dijeron, se acabó la clase. Ya. A ver. Ok. Si ustedes se dan cuenta aquí en este texto, sí lo ven, ¿no? Sí se ve el texto, ¿no? Sí, profe. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta en este texto, hay un grupo de palabras, hay una serie de palabras que están como el texto están que se dicen mucho o de las que se habla todo el tiempo. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como una palabra clave. Las palabras que más se repiten en el texto. Así es. Y que de alguna u otra forma esas palabras conllevan dentro de su contenido digamos que el asunto del que se habla. Porque sobre este texto, sobre este asunto, es que el texto va a girar en torno a ese asunto. Entonces, fíjense cuáles son las palabras que se están repitiendo. Adolescente. Estados Unidos. Esto bien, está hablando de los adolescentes de Estados Unidos. Alcohol. Alcohol se repite unas cuantas veces. Alcohol unido al proceso de tomarlo, de ingerirlo. También, vamos a decir también, haber tomado con alcohol, supongo, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven allí corresponde al asunto del texto. Pero ¿cuál es el tema del que se habla? El consumo del alcohol. Bien. El consumo sería el término general, lo muy general. ¿Por qué? Porque si yo me refiero al consumo, yo no sé de qué estoy hablando, es muy amplio. Entonces tengo que darle un enfoque. Ya, el tema central es el consumo del alcohol en los adolescentes estadounidenses y la idea principal sería... Espere, ya.
Mirada, pero espérense un momento. ¿Ya? Quiero que se fijen por qué, o sea, por qué esas palabras son relevantes y por qué explican el tema. Porque obviamente son las palabras donde se centra la mayor cantidad de sentido en todo el texto. Entonces tenemos consumo, alcohol, adolescentes y Estados Unidos. Cuando unes todas estas palabras, que son las que se repiten, de una u otra forma o de varias formas, sin que no necesariamente se repite la misma palabra, pero se repiten con sinónimos, consumo, haber tomado, haber consumido, alcohol, bebida alcohólica, ¿ya? Podemos hacer o unir esos elementos, el tema, el enfoque y el contexto, y nos da como resultado lo que bien plantea la compañera, que es el consumo de alcohol en los adolescentes de los Estados Unidos. ¿Ok? Ese es el tema central. Asimismo, como vimos hace rato, ese tema central no contempla o no debería contemplar una idea. O sea, ahí no estoy diciendo absolutamente nada. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo le hago una pregunta al tema, es ¿qué pasa con el consumo de alcohol entre los adolescentes de Estados Unidos? Voy al texto y la pregunta debería responderse con el contenido que está en el texto. ¿Qué cosas responden a ese tema? ¿Qué ideas responden a el tema, el consumo de alcohol entre adolescentes de los Estados Unidos? Gran número de daños para su salud. Los episodios de borrachera son muy frecuentes. No, mira, fíjate que es cosa de responder, ¿no? O sea, como que yo estoy conversando con alguien y dice, oye, ¿sabías del consumo de alcohol entre adolescentes de Estados Unidos? Tú dices, no, ¿qué pasa? La respuesta es lo que pasa, pues, ¿no? Está asociado al número de daños para su salud. Los adolescentes son responsables de casi el 20% del consumo. Casi que el 20% de los estudiantes de edad media reconocieron haber tomado alguna bebida alcohólica y los niños y adolescentes expuestos a un mayor número de anuncios estamos propensos a consumirlo. Esas 4 ideas son ideas principales. ¿Ya? Porque están respondiendo al tema. Como que yo le pregunto al tema, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el tema? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol entre adolescentes de los Estados Unidos? Y la respuesta deberían ser las ideas. Está asociado a un gran número de daños para su salud, son responsables de tanto por ciento del consumo, tomaron alguna bebida y están más expuestos por la publicidad. Lo que tenga que ver con qué pasa ¿a qué te refieres con que están asociados a un gran número de daños para su salud? Lo que está ahí, heridas, aumento de suicidios, accidentes, ¿qué sería? Idea secundaria. Exacto, porque ya está englobado dentro de los daños para la salud. Entonces, claramente aquí el texto, ya la idea ya está estructurado, pues, ¿no? Y aquí están las ideas principales del texto. Esta está mal, porque esta no es la idea principal. Esta no es una idea principal. ¿Ya? Como sabemos, una idea principal es aquella que sirve para explicar el tema central. Por otro lado, las ideas secundarias son aquellas que amplían, complementan, desarrollan o ejemplifican las ideas principales, como vemos aquí. Recuerden que no es necesario nombrar todas las ideas secundarias, pues la mayoría de veces las ideas principales son tan claras que no hace falta la explicación o ampliación de las mismas. Las ideas secundarias no necesariamente tienen que ser oraciones, sino que pueden ser frases, como estaba ahí en enumeraciones. Las ideas principales pueden ser frases, pueden ser oraciones, pueden ser ejemplos. Los ejemplos son secundarios, porque todo esto lo que hace es un ejemplo que es un recurso de apoyo. Claro, entonces los ejemplos son secundarios. Que usted parta de un ejemplo o de un caso para plantear una idea. Eso es otra cosa.
Pero cuando yo estoy hablando o explicando algo y uso el ejemplo como base de mi texto, el ejemplo se convierte en algo secundario. Entonces, son, en cierto sentido, entonces son tres los principales recursos que yo utilizo para solventar la información. Que sí se ve la pantalla de Omarcín. ¿O me ven a mí? Usted, profe. Ya. Ya. Entonces, están viendo la pizarrón, ¿verdad? No. Sí, profe. En Omarcín. Quise poner a Omarcín. En Omarcín. Voy. Ay. A ver, entonces, ¿cuáles son las claves para poder detectar o ubicar el tema central? Primero, obviamente, hacerle preguntas al texto sobre cuál es el asunto. ¿Ya? La segunda estrategia es ubicar los términos que se repiten. Estas son las llamadas palabras claves. Otra, a veces puede ser que el texto te ubique una frase que sintetiza todo el contenido. Generalmente hay autores que te dan un poco ya masticado el texto y ya te dan una frase que sintetiza todo el contenido y en esa frase está ubicado el tema central. A veces puede ser, no necesariamente, pero de pronto el autor te deja las cosas más resueltas. Y la otra opción puede ser, la cuarta opción, es dar las ideas principales y ver y tratar de ubicar a qué responden. Es decir, tratar de reconocer a qué cosa están respondiendo. ¿A qué responden? Esas cuatro formas pueden servir para llegar al tema. Ahora, fíjense ustedes en este caso. Tenemos aquí... ¿Qué pasó? Se cambió. ¿Ya? Una cosa que es importante que no debemos caer en confusión es identificar el tema con otros aspectos del contenido como el argumento, la tesis o el propósito. A ver, definamos antes de que pasemos a esto de que no es lo mismo el argumento o la tesis. La tesis es, dijimos en la clase anterior, que es una postura del autor sobre un tema. Como se trata obviamente de un argumento, el argumento implica la toma de posición de alguien sobre un asunto. Es decir, el tema está fuera de la tesis. O sea, es otra cosa. La tesis es una propuesta, es una afirmación o una toma de postura sobre un tema. Por eso es que el tema y la tesis no es lo mismo. Cuando yo ubico la tesis en un texto, no estoy ubicando el tema. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas más habituales a la hora de determinar el tema de un texto? Que los estudiantes les pasa todo el tiempo, que enuncian el tema de manera que hacen el texto como si estuvieran escribiendo un titular. Otra, que solo toman una parte del contenido del texto. Por ejemplo, una idea secundaria. Digamos que ¿de qué se trata el texto del que acabamos de leer? ¿De qué habla el texto? De que los estudiantes estadounidenses tienen muchos accidentes. No habla de eso.
Cuando la redacción se centra en los ejemplos, debemos prevenirlo. ¿De qué se trata el texto? De que la publicidad hace que las personas tomen más. Tampoco, no es el tema. Cuando el tema propuesto no guarda relación con el texto, hay que asegurarse de comprender bien lo leído. Por ejemplo, lo muy común de que los jóvenes en todo el mundo abusan del alcohol. No, no es en todo el mundo. El texto está contextualizado. Estados Unidos. O, obviamente, de qué se trata el texto cuando la redacción del tema es tan general que se podría aplicar a muchos textos. ¿De qué habla el texto? Del alcohol. Pero chuta, pues ¿cuál? ¿El alcohol metílico, el alcohol etílico, el alcohol para las heridas, el alcohol qué? ¿Ya? Eviten la generalidad. Y aquí tenemos un pequeño taller con el que solo con estas 4 líneas van a sufrir. ¿Cuál sería, quién me puede enunciar de aquí cuál es la idea? ¿Cuál es el tema y cuál es la idea principal y secundaria de este texto? Antes de que vayan a cometer el error, no es la contaminación. Profe, se refiere que a la idea principal. Tema, idea principal e idea secundaria. A ver. Tú deberías acordarte. Ya, el tema sería las especies en peligro de extinción. Cerca. Claro, porque abarca la mayoría de lo que está redactado ahí, ¿no? Porque debido a la contaminación, los insecticidas, los incendios, es que existe las especies Ahí tú estás en hablando, peligro. a ver, pero ahí tú estás hablando de una parte del tema. A ver, el texto no habla de los animales. Entonces sería el lince ibérico en peligro de extinción. No habla de los animales en peligro de extinción, porque no habla de todos. No, estás olvidando algo que es importante, que es todo lo que está dicho al inicio. La contaminación, el uso de insecticidas, los incendios de bosques provocados para tener tierras de cultivo, la construcción de y embalses. Y ahí viene el verbo. Produce tal cosa. Pero todo eso, todo ese fragmento debe explicarse con un tema que englobe todo lo que está dicho allí. ¿Cómo pueden ustedes englobar lo que es la contaminación, el uso de insecticidas, los incendios? ¿Qué es todo eso? Factores de mortalidad. No sé, No, a ver, de animales. factores. ¿Qué tipo de factores? Factores de mortalidad, que sería factores Que inciden en la mortalidad. bien, inciden Afectan a la fauna o algo. en En la mortalidad de los animales, de la fauna silvestre o algo así. factores que inciden en la mortalidad de la fauna silvestre. Exactamente. Ahora, una cosa que tienen que tener claro es que no es que el tema tiene que ser exacto. ¿Ah? El tema se puede plantear de múltiples formas. Déjenme dejar para que vean aquí la pantalla de Omarcín. ¿Ya? Factores que inciden en la mortalidad de la fauna silvestre. Yo también podría haber cambiado el tema por, digamos,
efectos, o podría hablar de efectos de la intervención humana en el hábitat de algunos animales silvestres. Y de una u otra manera estoy abordando lo mismo. Estoy hablando de los efectos, porque el texto tiene un efecto que tiene que ver con la intervención humana en el hábitat de algunos animales. O factores que inciden en la mortalidad de la fauna silvestre. En cualquiera de los dos casos estoy enunciando el tema. Ahora, ¿cuál sería la idea principal? Regresamos al texto. ¿Cuál sería la idea principal? Voy a tomar a gente que no dice ni pío. A ver, Yo ya hablé. aquí. Mijail, ¿está aquí? Sí, profesor. Ya. La idea principal sería que produce que los animales no encuentren refugio en el alimento y acaben muriendo. Así es. ¿Ya? Exactamente. Los factores que inciden en la mortalidad, todo esto de que bueno, se supone que es toda una idea, pues no, que Claro. todos los factores como la contaminación, el uso de insecticidas, los incendios, produce que los animales no encuentren refugio en el alimento y acaben muriendo. ¿Cuál será la idea secundaria? Sería que muchas especies se hallan en peligro de extinción, como el caso del lince ibérico. Básicamente, el caso del lince ibérico es lo secundario, porque ya Claro. estoy diciendo que hay especies que no encuentran refugio y alimento y acaban muriendo, y hay como ejemplo, como el caso del lince ibérico que está en peligro de extinción. Ese es lo secundario. Pero Sí. ya está englobado en la idea principal. Es decir, que la idea principal son esas tres líneas tan largas. Claro, básicamente. Lo que pasa es que todo esto, contaminación, uso de insecticidas, nosotros lo englobamos en el tema. Porque todo esto son factores humanos que inciden en la mortalidad de la fauna silvestre o hacen referencia a los efectos de la intervención humana en el hábitat de algunos animales. Ya. Claro, cuando yo leo, debo tratar de ubicar esa idea general sobre la cual el texto va a circular o va a dar o se va a referir. Entonces, esto es relevante a la hora de poder ubicar el tema. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, esto, ¿qué tiene que ver con nuestra capacidad para resumir? O básicamente lo que nosotros vamos a trabajar acerca de un resumen. La capacidad de síntesis, supongo. Así es. Pero, a ver, tenemos que tener aquí claro que a nosotros al hablar de un resumen, no es como nos hemos acostumbrado a entender. Vayan al documento. El resumen es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen del documento base, sea este oral o escrito. Ah, muy bien.
Es lo mismo, resumen o síntesis. Sé que son varios textos que, pero básicamente circulan en lo mismo. A ver. Un resumen. A ver. De las 4 tipologías que nosotros hemos trabajado, nosotros empezamos por una que es la más, podría decirlo así, la más expositiva de todas, que es el resumen. El resumen es un texto expositivo, porque lo que hace usted en un resumen es básicamente sintetizar o exponer o dar a conocer las ideas más importantes de un texto base. Pero cuidado, cuando yo me refiero a ideas, a ver, vayan al pizarrón o Marcín, ¿ya? Cuando yo tengo aquí un texto, este es el texto. Recuerden que dijimos que el texto son 2 cosas. Son fondo y es forma. El fondo, ¿a qué se refería? Contenido. ¿Perdón? Contenido. Así es. Fondo es contenido. Y la forma Es el estilo. Es la... estilo. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo es que le dicen ustedes? La estrategia. Estrategia es discursivo. ¿Puede ser eso? El fondo, la forma es estilo y estructura. Ya. Ya. Ok. La forma es estilo y estructura. Entonces, cuando yo tengo un texto y tengo la tarea de resumir ese texto, el resumen no solo tiene que ver con el fondo. Cuando yo olvido resumir también la forma, estoy perdiendo por lo menos la mitad del texto. Me estoy olvidando de una de las partes más importantes del texto también, que es la manera o el estilo en que el autor, esto es la parte del autor, y esto es lo que corresponde al tema, nos ha abordado el texto. Si yo resumo solo esta parte, ¿ya? Si yo le pongo énfasis a lo que dice el texto, solo estoy básicamente haciendo una síntesis de ideas. Si yo me quedo en el mero resumen temático, pero un resumen no es solo el tema. El resumen también conlleva la forma en la que el autor aborda el tema. Entonces ahí sí yo tengo las 2 partes, fondo y forma. ¿Por qué es importante la forma? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué chicharrones esto nos tiene que importar? Es una pregunta, por si acaso. Porque es como lo dice. ¿Y eso es por qué es relevante? Porque muchas personas pueden decir lo mismo, pero cada uno lo dice de manera distinta. O sea, uno puede decirlo en un poema, en una película, en un ensayo, en un cuento. Prácticamente pueden hablar lo mismo, pero lo abordan de diferente óptica. ¿Puede ser eso? Claro, o sea, usted de pronto se le ocurre escribir un cuento sobre su tía Marianita y usted escribe el texto sobre su tía Marianita, pero su mismo texto lo va a escribir, yo qué sé, Mario Vargas Llosa,
Entonces, obviamente allí, la forma de uno va a primar sobre la de otro. Claro. O sea que la No me tengo forma, que jugar, pero bueno. ¿Perdón? o sea que la forma es lo que permite determinar la categoría del escrito. No tanto, no necesariamente. O sea, dentro de la forma, dijimos, tiene que ver con estructura. O sea, dentro de la forma está contemplado, por ejemplo, el tipo de texto. Usan. Y las secuencias textuales. Cuidado, que estos son dos cosas totalmente distintas. A ver. ¿Cuál es la diferencia? A eso voy. Andas ansiosa, ¿qué te pasa? A ver. Por si acaso, me voy para acá, pero es por el cuestión de espacio. Acá me voy. ¿Ya? Dentro de los tipos de texto, tenemos una de las tipologías. Díganme, por ejemplo, los textos narrativos. ¿Ok? Ese es el tipo de texto, ¿verdad? De los tipos de texto hay los textos narrativos. ¿Qué tipo de textos son narrativos? Díganme ejemplos de textos narrativos. Fábulas, cuentos. Ok. A ver. Novelas. Espacio. Fábula. Cuento, que no es lo mismo. Novela. Mito. Una anécdota. Un chiste. Un chiste. Una... Crónica. Ya está, crónica. Un poema. ¿Qué? Una canción. Una... las leyendas. ¿Ya? Todos los textos son narrativos, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Ok. Esto es lo que se conoce como secuencias textuales. ¿Por qué? Secuencias. Es decir, dentro de la gama de tipos de textos narrativos, existen diferentes secuencias textuales. Lo que serían las categorías. Digamos que sí, exacto. Las categorías. Categorías. Entonces, yo puedo escribir o empezar mi texto, dijimos en una primera clase, con una anécdota. Entonces, al empezar mi texto, es decir, a nivel de forma, con una anécdota, planteo una anécdota que me va a servir para abordar un tema. Yo voy a partir de hablar, digamos, de un tema así fuerte, pues no, el coronavirus, y tomo una anécdota de yo qué sé, de un familiar que tuve durante 2 semanas agonizando dentro de mi casa. Y la anécdota es contar también a manera de crónica el día a día en que yo tenía con mi familiar dentro de mi casa enfermo. Y en cualquier momento se iba a morir. Eso es una anécdota. Al mismo tiempo es una crónica de lo que ha sucedido. Pero esa crónica, esa anécdota que yo la estoy usando, es decir, estoy utilizando como estilo una tipología narrativa con una secuencia textual, crónica, anécdota, lo uso para abordar un tema que es, y ahí depende de lo que usted vaya a abordar, la indolencia de las autoridades frente a al virus, a la pandemia. Es decir, para abordar ese fondo, ese contenido, yo opté por un estilo, una estructura en particular. Es decir, dentro de la estructura, ya a nivel de superestructura, es decir, a nivel de los bloques de contenido, me refiero a introducción, desarrollo y conclusión, introduje o empecé mi texto introduciendo una anécdota mía
para abordar el tema que quiero hablar. Eso tiene que ver con la forma. Entonces, cuando yo resumo y yo digo el texto habla sobre la indolencia de las personas o de la indolencia de las autoridades frente al coronavirus, ok, estoy abordando el tema. Perfecto, estoy hablando del tema, pero me estoy perdiendo algo tan importante que tiene que ver con la estrategia que siguió ese autor para presentar el tema. Y es hablar de algo tan fuerte como una anécdota personal. Si te das cuenta, si tú solo me cuentas el resumen del texto, me estás dejando de lado toda la forma. Solo me estás haciendo una síntesis de lo que trata el texto. Son las ideas. Una cosa básicamente en la que tenemos tema, ideas principales e ideas secundarias. Ya, eso es todo lo que tiene que ver con el fondo. Pero si tú me dejas de lado todo lo que tiene que ver con la forma, el estilo, la estructura, cómo organizó todas esas ideas, porque también tiene que ver con la manera como las organizó, ¿ya? Me estás perdiendo la forma, la estructura, el orden de esas ideas. Una cosa es la idea, una cosa es lo que yo estoy diciendo y otra cosa es la manera en que estoy usando para decirlo. Profesor, una pregunta. Cuente. ¿Hay algún tipo de orden recomendado al momento de hacer un resumen? Por ejemplo, si la forma debería ir siempre a lo último o al inicio, o es indiferente el orden en el que se trate el resumen, el fondo y la forma. Mira, te lo voy a responder con un texto, que es el que nos sirve de base para esto. Hay un texto que está junto allí que es el resumen paso a paso. No, no sé si hay uno creo que no les pasé ese documento, déjame ver. Déjame un chatito. Uno de turistas de la idiotez, no les pasé ese. Yo lo leí, es del país, creo, ¿no? O algo así. Ya, ejemplo de resumen. Sí, lo diría. Ya. Sí lo leí. Ok, bueno, aquí tenemos un caso. Lo están viendo, ¿no? Sí, profesor. Pero digo, lo compartí. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, resumen paso a paso. Sí, profesor. Sí. Ok, ya. Aquí tenemos un caso. Este es un texto de un autor, de un escritor, por cierto, Arturo Pérez Reverte. Y él escribe en su columna del País, de Diario del País, en el año 2017, un artículo que se llama Turistas de la Idiotez. Y este es un texto que me sirve a mí de ejemplo para explicar cómo se resume. De un lado, del lado izquierdo, usted va a encontrar el texto original. Mientras que del lado derecho va a encontrar el resumen. Con la estructura separada, ¿verdad? Tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Cuando tú me refieres a cómo se hace el resumen, ya, una cosa en la que uno está como condicionado es que el resumen no puede separar la superestructura. No puedes separarla nunca. Tienes que de ley plantear cómo se introdujo, cómo se desarrolló y cómo se concluyó. Eso es invariable, porque todo en los textos la superestructura no cambia, es invariable. Si empezó con la anécdota, con la parte media del problema, igual, aunque sea la parte media del problema, esa es la introducción del texto. No sé si entienden la idea. Es decir, si yo empecé con el problema fundamental, el problema es la introducción. Después el desarrollo será cómo seguir el tema, el problema, y la conclusión será otra. Es decir, la introducción, desarrollo y la conclusión no varía. La estructura se mantiene inmóvil. A ver, vamos a explicarlo con el artículo. Quienes no lo han leído, bueno. El ser humano es, ante todo y en líneas generales, un hijo de puta. Luego,
Ya en detalle puede ser también otras cosas. Esta frase inicial que les regalo a ustedes porque es mía, no proviene de libros ni conversaciones de barra de bar, sino de una certeza visual propia, empírica, ilustrada de primera mano allí donde los hijos de puta suelen mostrarse en todo su esplendor. Una impresión precoz, casi juvenil, que los años y la experiencia han acabado convirtiendo en absoluta certeza. Contaba hace poco el novelista mexicano Jorge Cepeda Patterson que tras el último terremoto que asoló su ciudad y causó daños en su casa, observó un fenómeno que él llama turismo humanitario. Gente de variada condición, habitantes de barrios adinerados y suburbios humildes, que acudía a las zonas de desastre con el pretexto de prestar ayuda, pero que en realidad se dedicaba a pasear entre las ruinas con casco, chaleco reflectante y mascarilla protectora, haciéndose fotos. Ocurrió sobre todo el primer fin de semana, y entre los abnegados voluntarios de los equipos de rescate, que realmente trabajaban intentando salvar vidas y se dejaban el alma y la piel en ello, pululaban ociosos de ambos sexos disfrazados de socorristas, haciéndose selfies ante las ruinas e incluso teniendo el descaro de agacharse para posar junto a los perros rescatadores. La cosa, en realidad, no es nueva. En tiempos de la erupción sobre Pompeya o de la caída de Bizancio, no había teléfonos móviles con cámara incorporada, pero estoy seguro de que el personal se las apañaba con algún método equivalente. La desgracia ajena motiva mucho, y uno suele arrimarse a ella con morboso deleite, como en esas antiguas fotos de bandoleros metidos en un cajón, rodeados de gente que posa, o la del Che Guevara de cuerpo presente y en nutrida compañía. Quizás la diferencia está en el careto que ahora pone la peña. Antes todos posaban solemnes por aquello de las circunstancias, sin embargo, hace tiempo que pocos guardan las formas. Se sonríen ante la cámara, incluso se hacen gestitos divertidos y posturas simpáticas. Una pierna por alto, un ojo guiñado y todo eso. Lo mismo si tienes detrás la Torre Eiffel que media docena de fiambres de patera ahogados en una playa. Y el texto continúa. No es de ahora, insisto, aunque el tiempo y la tecnología mejoran y afinan. Recuerdo dos variedades de cantamañanas habituales en la guerra de los Balcanes y el cerco de Sarajevo. Uno eran los políticos, filósofos y escritores de ambos sexos que se dejaban caer por allí un par de días para hacerse una foto con chalecos antibalas, en plan turistas japoneses, y luego explicar al mundo con detalle de qué iba la tragedia. Otra eran los periodistas full o los falsos cooperantes humanitarios, chusma intrusa a la que nadie había dado vela en aquel entierro, que aparecían y desaparecían cuando tenían las fotos o el video. Tras haber incordiado todo lo imaginable a los profesionales que estábamos haciendo nuestro trabajo, y esa clase de gente, adaptada a los nuevos tiempos y escenarios, sigue allí, metiéndose de por medio en cámara en alto, dando por saco, pendientes de la foto o de ellos mismos en la foto, sin mirar apenas lo que tienen detrás. Lo mismo en el Museo del Prado que en el terremoto mexicano, en una matanza en las Ramblas de Barcelona, grabando tragedias en vez de evitarlas. Teléfonos móviles dispuestos, registrando agresiones y tragedias en vez de actuar contra los agresores o socorrer a las víctimas. Hasta sus propias familias se lo hacen o se lo hacemos. Y es que ya no miramos directamente la realidad, ni siquiera lo creemos necesario. Las imágenes, sean de horror o de felicidad, solo interesan para su posterior reproducción y difusión. Es nuestro minuto de gloria. Colgar fotos en Instagram y videos en YouTube se ha vuelto objetivo de nuestras vidas. Como esos corredores de los encierros taurinos que en vez de disfrutar con la adrenalina y el peligro, van con el móvil en la mano intentando grabar al toro. O las docenas de imbéciles y cobardes que graban en sus teléfonos la paliza mortal a un desgraciado en lugar de evitarla. Hasta una violación grabaríamos, como por otra parte ya se ha hecho. Cuanto hacemos está destinado a ser testimonio turístico. Yo estaba allí. Mira lo que comí ese día. Mira cómo le sacudían a ese. Mira cómo se desangraban las víctimas del terrorismo. A ver si conseguimos hacerlo viral, oye. Que lo vea la familia, los amigos, que lo vean todos. Y por supuesto que me vean. Incluso los que no me conocen y a quienes importa un carajo. Y todavía hay quien pregunta por qué prefiero los perros a las personas. Fuerte el artículo, ¿no? Sí, a mí sí me gusta cómo escribe. Sí lo leí en el Club Dumas a Arturo Pérez Reverte. Sí. Ok. Eso, señores y señoritas, es lo que se conoce como estrategia discursiva.
Imagínate si tú solo metes, a ver, imagínense si todos solo se remiten al tema del texto. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿O cuál es el tema del texto? Cuidado, me van a decir el título, que les meto la mano por la pantalla y les pego un puñete. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto del que habla el texto? Sobre la humanidad, profe, en una cierta parte. Chuta, pero ahí me estás hablando de la humanidad, hermano. Más general y no puede ser. El texto habla de la tendencia de las personas, de... A ser idiotas. ¿Qué? La tendencia de las personas a ser idiotas. No, habla serio. Sería entonces la tendencia a ser inhumanos ante la necesidad de los demás. Bueno, un poquito más específico. Está siendo todavía muy general. El morbo de ciertas personas al sufrimiento humano, supongo. Claro, o sea, la tendencia de las personas de registrar o de ser partícipes de desgracias ajenas y reproducirlas o de simplemente estar allí como La parte. indolencia. ¿Perdón? La indolencia puede ser, la indolencia del ser humano. O la tendencia de las personas de frente a la desgracia ajena, estar allí como observando sin hacer nada. O sea, es un poco Como si fuera una película. ¿Perdón? Como si fuera una película. Digamos que sí. Hay que recordar. Es lo que tiene que ver con el tema. Y yo solo me remito al tema, estoy olvidándome total y completamente de la forma en la que este autor me ha hablado de ese tema. Y eso también es importante, pues no lo puedo dejar de lado. Porque una cosa es que yo escriba un texto y diga, hay personas que tienen una forma de ser que no es ética porque cuando hay una desgracia toman fotos y eso no está bien. Eso no es ético porque las personas hay que respetar de las personas. Ya. Pero este man de plano nos dice, los seres humanos somos unos hijos de puta. Díganme que no es eso un estilo, una estrategia discursiva que también forma parte del texto y que no... Eso es una estrategia. Supuesto. Como que va de lo general a lo particular. Una pregunta, ¿el tema siempre sale en el primer párrafo? ¿Perdón? ¿El tema siempre sale en el primer párrafo? No, cuidado. No, está en todo, no, pero me refiero, o sea, como nosotros estuvimos determinando, buscando palabras clave que se repiten. A lo largo de todo el texto. Ni siquiera la idea principal necesariamente tiene que estar escrita. Tampoco es una condición de que la idea debe estar mencionada. A veces la idea se sugiere o se da a entender y uno tiene que inferirla. Ya. Entonces, en este texto, obviamente hay dos cosas, el fondo y la forma. El fondo es el contenido que diferencia el texto, de que existe una tendencia de algunas personas de estar grabando o con celulares o con a través de un medio todas las desgracias o los catástrofes naturales y no intervenir y no hacer absolutamente nada más que gozar de observar estas desgracias. Ese es el tema es el turismo humanitario. Claro, así es. Ya le da un nombre a esa tendencia que es ese turismo humanitario. Pero ahora, el fondo, ese es el fondo. La forma es cómo nos planteó ese tema el autor. Entonces, ahora veamos el texto de acá, de la derecha, donde yo he resumido el texto. Supone que al decir resumen, el texto pasa del texto base a un texto más sintetizado de por lo menos 400 palabras, de 300 a 400 palabras.
Profe, una pregunta. ¿Qué texto es donde usted ha resumido? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el texto donde usted ha resumido el texto de Pérez Reverte? Está al lado del texto está al lado. Eso es un cuadro. Ah, no lo veo. ¿Y dónde está? O sea, yo estoy en la página web, Sí, yo también lo leí en la página web. en la XL semanal. ¿Dónde está usted, profesor? No puede compartir la pantalla. Este archivo no les pasé este archivo, ejemplo de resumen. Sí, por No. eso es que ando perdido. No, ese no. Nos pasó como el tema central, que es el tema de un texto, taller para identificar el tema, resumen paso a paso, resumen, y uno que es un PDF, que es resumen. No les pasé, ok, ya entendí. Ah. Entonces, Sí. bueno, ahorita lo pueden ver. Ya, Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? ya sí. Ya. Bueno, ahí les explico y luego se los paso para que lo vean. Pero desde la pantalla me pueden seguir. Resumen paso a paso. Ah, ya. No, no es ese, es uno que no les he entregado. No, definitivamente no se les he pasado. Pero miren aquí la pantalla. Ya. Ya. Tengo del lado el texto base y al otro lado, el lado derecho, el texto resumido. Y todo lo que tiene que ver con la introducción es este primer párrafo en el que planteo, presento el tema o lo que va a hablar él, pero no solo la idea, planteo también la estructura. Entonces vean aquí, obviamente todo texto debe empezar con lo que se llama la ficha técnica o los datos del texto base, la identificación del texto. Entonces empieza... Una pregunta, es que quiero saber si soy yo, pero no, solo veo resumen paso a paso en la pantalla y nada más. Yo igual. Ah, ya, sí, profesor, parece que no se está compartiendo su documento, el que usted está hablando. Déjame volver a compartir. Sí, perdón. Ahí. Ahí sí. Ya. Perfecto. Ahora sí. Ok. O sea que durante todo este tiempo no estaban viendo lo que estoy viendo yo. Exactamente. Yo pensaba que era un problema mío. Pero hablando se entiende la gente, pues. Ya. Bueno, ahí ven, ahí sí ven, ¿no? Ahí sí. Sí, profe, todo correcto. El texto base del lado izquierdo y el texto resumido del lado derecho. Ya, ok. No dicen nada. Entonces, yo voy a... Fíjense, viendo el lado derecho, fíjense viendo el texto del lado izquierdo, cómo yo voy a resumir el texto. Empieza el texto con datos identificatorios del texto, pues, ¿no? Arturo Pérez Reverte publica el 9 de noviembre de 2017 el texto Turistas de la Idiotez. En opinión, empiezo primero definiendo la secuencia textual. ¿Qué tipo de texto es? Es un artículo de opinión. Y eso es forma. En este artículo de opinión, el autor introduce, por eso la puse incluso entre comillas, perdón, entre paréntesis, su escrito con una afirmación que cumple la función de tesis, planteando que para él, idea de texto, el ser humano es, un hijo de puta. Inmediatamente, Pérez Reverte pasa a narrar una anécdota, eso es forma, surgida de una conversación con el novelista mexicano Jorge Cepeda Partenson, quien habló de un fenómeno llamado turismo humanitario, y que consistía en que voy tomando porciones del texto, gente de variada condición económica, personas de estratos altos y bajos, acude luego a algún desastre natural a las zonas damnificadas con la aparente intención de ayudar, pero en realidad van a tomarse fotos o posar con las personas que se ayudan, como sucedió en el último terremoto de México. Lo que yo estoy haciendo es condensar no solo las ideas que están en negrilla, esas son las ideas sacadas del texto, sino también la forma y las secuencias usadas en el texto, que son, hay opinión, hay una tesis, hay anécdotas. Así él empieza su texto, así introduce él el texto, con la tesis, que es la frase que sirve de insulto, perdón, o más bien,
como la de insulto que sirve de tesis, ¿ya? E inmediatamente narrar esta anécdota para poder introducir o explicar a qué se refiere con este fenómeno llamado turismo humanitario. Y qué es esto de que las personas van supuestamente para ayudar, pero lo que van es a hacer a tomarse fotos. ¿Sí? Hasta ahí están bien, ¿no? ¿Sí entienden? Sí, profesor. ¿Ok? Luego, esto, todo lo que acabo de decir es la parte en la que engloba la introducción. Luego voy al desarrollo, porque en la parte de introducción recién introduje cuál es el tema que se va a hablar, que es turismo humanitario. Entonces, en el desarrollo lo que hago es ampliar. Y al mismo tiempo señalo los párrafos, aquí ya estoy hablando de la estructura del texto. En el tercer párrafo, Pérez Reverte continúa, y ahí vamos la palabra, desarrollando su idea, exponiendo. Ahí viene la palabra exponer, da cuenta del tipo de texto que se está usando ahora. La irónica suposición de que el fenómeno del turismo humanitario no es nuevo, pues seguramente en otros momentos históricos importantes, el morbo de las personas siempre estuvo presente, con la diferencia es que antes se guardaba solemnidad y ahora las personas ponen caras graciosas. Ojo, cuidado, que en un texto de resumen, yo no te estoy pidiendo tu opinión, ¿ah? Quede claro, un resumen es un texto expositivo. Yo no les estoy pidiendo su valoración del texto. Ojo, no. Cuidado. Yo les estoy pidiendo una exposición del texto, de cómo está estructurado. Cuidado, se les va a salir por ahí una cosa, una idea, como decir, nos habla de manera grosera, o fea, o tosca. No, cuidado. Entonces sigo en el desarrollo. Sobre esta misma idea, el autor del artículo explica, porque es lo que está haciendo, que con el avance de la tecnología se afina la calidad de las imágenes, pero este tipo de personas siguen existiendo. Si se das cuenta que lo que está en negrilla son las ideas que yo voy sacando del texto, porque son las ideas principales. Esa es la cuestión de la idea de fondo. Lo que está obviamente escrito de manera sin negrilla ya es como yo estoy estructurando el texto. Por ello pone como ejemplo, y ahí utilicé otra estrategia, la manera en que ciertos políticos, filósofos, escritores y o periodistas, a los que llama chusma intrusa, también suelen acudir a los sitios donde hay conflictos bélicos, la guerra de los Balcanes y el cerco de Sarajevo, solo para salir en las fotos, y ahí pongo una idea del texto, sin mirar apenas lo que tienen detrás. Hasta ahí yo he hecho toda la parte que tiene que ver con el desarrollo. Y obviamente no se trata de repetir las ideas del texto, sino de decir, sintetizar las ideas, pero sin olvidar la estructura. Y finalmente concluyo. Arturo Reverte, en su penúltimo párrafo, reflexiona sobre este deseo de querer captarlo todo sin ser capaces de disfrutar o simplemente tenernos de gloria, mientras somos partícipes de las desgracias ajenas, una paliza mortal o una violación. Y ahí pongo una cita del texto. Cuanto hacemos está destinado a ser testimonio turístico. Yo estaba allí, mira lo que comí ese día, mira cómo le sacudían a este, mira cómo se desangraban las víctimas de terroristas. Todo esto con la intención de hacerlo viral para que nos vean todos, incluso los que no me conocen y a quienes importa un carajo. Pérez Reverte concluye su artículo con una frase a manera de sentencia, y todavía hay quienes preguntan, o quien pregunta, ¿por qué prefiero los perros a las personas? Total de palabras, 383 palabras. Profe, una pregunta. ¿Hay algún tipo de relación en cuanto a, ¿cómo se llama? A la relación entre resumen y el texto original? Ejemplo, un 5%, 10%, o sea, si tú te refieres, ¿a qué te refieres con relación? O sea, ¿qué tanto del texto base queda? ¿Qué tanto, claro, en relación con el texto original, qué tanto es el resumen? O sea, si hay algún tipo de parámetro. Por eso es que no podía yo pasar esta etapa si no eres capaz de ubicarme el tema y las ideas. Porque, ¿cuál es el paso o lo que ustedes deben hacer primero, básicamente? Leer el texto. Ya. Luego, separar las ideas principales
secundarias y el tema. Una vez que ya tienes el fondo, ya tienes media parte del trabajo hecho. Ahora la otra es cómo abordó esas ideas. Y ahí tienes que fijarte, en cambio, en la forma. ¿Qué tipos de texto usó? ¿Qué secuencias textuales usó? ¿Ya? ¿Cómo está estructurada la información? ¿Cómo introdujo? ¿Cómo desarrolló? ¿Cómo concluyó toda esa información? Ya eso es forma. Por eso yo no podía entrar a hablar de resumen si primero no empezábamos teniendo claro lo que es el tema y lo que es una idea principal. Ok. ¿Ya? Entonces, cuánto quede, si tu pregunta es cuánto queda del texto base en el texto de resumen, mira, debería ser lo mínimo. O sea, obviamente las ideas más importantes, pero no es que me vas a decir, Arturo Pérez Reverte dice que los seres humanos somos unos hijos de puta porque las personas van a las desgracias ajenas y toman fotos y no sé cuánto. Ahí lo que me estás contando es el texto. No, eso no es un resumen. Una síntesis. No, claro, o sea, cuando tú me dices, Arturo Pérez Reverte dice todo esto, ahí no hay resumen. Tú me estás contando el texto, no me cuentes el texto. Si quiero leer el texto, lo vuelvo a leer. Se trata de que me sepas estructurar el tema del texto. Es decir, resumir implica dos cosas. Resumir el fondo y resumir la forma. Resumir el contenido y resumir la manera como se estructuró todo ese texto. Ok, ¿Perdón? ok, que está bien entendido. ¿Ya? Entonces, yo les voy a pasar este contenido para que ustedes, bueno, puedan hacer un ejemplo, pues, ¿no? Preguntas. Hasta ahora no. Yo por mi parte hasta ahora no. Ya. No, profe, chévere. Un poco para tener en contexto lo que es que debe seguir un resumen o el orden. En el texto resumen paso a paso te dice más o menos lo que tienes que hacer. Primero, de ley, tienes que reconocer el tema y los subtemas que se desarrollan. Segundo, identificar la estructura u organización del texto base. ¿Qué partes lo componen? Introducción, desarrollo, desenlace o cierre. Si se trata de un texto expositivo de una narración, hipótesis, argumentación y conclusiones, o si se trata de un texto argumentativo. Es redacción de breves notas al margen de los párrafos que señalen cuáles son los temas que se desarrollan allí. Un subrayado de información sustancial. Con esta operación lo que hace es distinguir la información más importante que no pueda faltar de aquella cuya supresión no alteraría la unidad del texto base. Cuando hablamos de supresión, se entiende que tú vas a evitar mencionar ideas que obviamente son irrelevantes. Aquí incluso hay un ejemplo. Tenemos el texto dice, sí se ve, ¿no? En cuanto al aspecto físico de los planetas, la densidad es lo que aporta mayor información. Sobre la base de la masa y el diámetro de cada planeta se puede estimular su densidad y luego en composición. En consecuencia, se clasifican los planetas en los llamados terrestres, que son los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y los jovianos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes optar por los planetas más cercanos al Sol y por los más lejanos. Y no tienes que mencionar cuáles son todos. Entonces, como un ejemplo de cómo se haría. También acostúmbrense a hacer esquemas de contenido. Ese tipo de cuadro permite organizar de manera gráfica las ideas principales y secundarias. Permite visualizar las relaciones que se establecen entre ellas. Es como un cuadro sinóptico, más o menos. A partir de un cuadro, usted puede sintetizar la información y que ese resumen sea mucho más efectivo. ¿Cuál es
hacer un resumen y ahí tienen ustedes. Omitir toda información poco importante y no esencial. Generalizar términos que tienen rasgo en común. Por ejemplo, se puede reemplazar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón por planetas del sistema solar. Globalizar la información. En vez de decir, integrar en unidades menores de sentido completo. Por ejemplo, la oración, ¿cuál fue al cine? Puede globalizar oraciones de un texto, tales como, Juan tenía ganas de ver una película, revisó la cartelera, encontró que se había estrenado la película que quería ver, se dirigió al cine, sacó las entradas, etc. Todas se sintetizan en Juan fue al cine. Eso se llama globalizar. Y luego integrar las oraciones a partir de las relaciones que se establecen entre ellas, ya sean de causa y consecuencia u oposición. Por ejemplo, si en el texto base aparecen dos oraciones como Ame niño consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento. El fósil puede ser un testimonio de la historia de la vida de las especies. Se puede redactar una sola oración que conecte las anteriores, en este caso con una relación causal. Amenino consideraba que el fósil era un objeto útil para el conocimiento, ya que puede ser un testimonio de la historia de la vida de las especies. Otro, obviamente, es leer el resumen para comprobar si representan los aspectos principales del texto base. En esta instancia es conveniente guiarse por las preguntas de lo que se llama un autotest, como una especie de rúbrica para verificar. Primero, el resumen del texto A correctamente resuelto debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto A? ¿Dónde y cómo se desarrolla ese tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí. ¿Y cuál es la conclusión del texto A? Recuerde que primero es fundamental que sepa reconocer la superestructura y la macroestructura. Es decir, el tema y el tipo de texto que se intenta resumir y cómo la información se presenta en torno a la introducción, desarrollo y la conclusión. Entonces, cuando yo me refiero a superestructura, implica el tema central, cuál es el asunto, el tipo de texto que está dentro de lo que es la macroestructura y las secuencias textuales. Cómo se introduce, de qué forma se presenta el desarrollo del tema y cómo se concluye. En esta hojita que está aquí, yo les he puesto como un procedimiento o como una especie de ficha para separar la información. ¿Sí ven? Es una tablita donde usted va a llenar los datos del texto que va usted leyendo. Título del documento. ¿Sí ven, no? Sí lo están leyendo, nadie dice nada. Sí, profesor, sí, sí lo veo yo. Documento, autor, país y año, tema, aquí se escribe tema, y aquí va separando cada parte. Perdón, fuente, es decir, dónde se sacó, y qué tipo de texto es. Cuando se refiere al tipo de texto, es el tipo de texto a nivel general. Todo el texto que vimos de Pérez Reverte es un artículo de opinión. Por lo tanto, el tipo de texto es artículo de opinión. Y en este esquema voy haciendo la separación de las partes del texto. Las secuencias aquí, las ideas acá. Miren que está superestructura, macroestructura, microestructura. Superestructura es introducción. ¿De dónde a dónde va la presentación? Secuencia textual, los tipos de párrafos que se utilizaron y las secuencias textuales. Y microestructura, las ideas principales de cada párrafo. Todo lo que tiene que ver con la introducción. Luego el desarrollo, cómo se analiza, igual. De dónde a dónde va el desarrollo, cuáles son las secuencias, cuáles son las microestructuras de parte del desarrollo y la conclusión. Cuando yo tengo esos datos, ahí paso ya a elaborar recién el resumen. Y aquí usted toma como base la ficha para llenarla ya con los datos de resumen. Autor, Arturo Pérez Reverte, título, Turistas de la Biblioteca, ciudad, país, es Barcelona, creo que era, año 2017, tema, el turismo humanitario. Te va, ¿no? Y abajo tienes que poner la editorial o la fuente. Este trabajo que usted ve aquí, o este texto, o este artículo, les va a servir para el trabajo que es para la próxima clase. Ya les voy a dejar un artículo al que van a hacer la actividad de analizar.
El artículo se llama, lo pueden incluso ya ir bajando, los arrepentidos de Facebook. Repita, profe, otra vez que se me escuchó entrecortado. Los arrepentidos del Facebook. Los Ya lo arrepentidos leí. del Facebook. Igual yo les voy a mandar el contenido, pero se puede... Todos mis documentos están en línea. O sea, ustedes los buscan en línea y están. Se llama Los arrepentidos del Facebook. Es un artículo también creo que es del país, no recuerdo. Del país es, profesor, sí, del país. Entonces, ese artículo, sobre ese artículo, usted va a hacer el análisis paso a paso para elaborar un resumen. Complete la ficha adjunta aquí y tienen que resumirlo. Me interesa que usted tenga la ficha completa y la próxima clase haremos como un trabajo de separar grupos y asignarles una porción del texto para que cada uno haga el análisis de esa parte. Pero igual tiene usted que hacer su trabajo. ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ya, yo les voy a mandar ese documento. Igual les recuerdo que la evaluación está subida, tienen que hacerla y repasen el texto del tema. Ah, me olvidaba. Aparte les voy a mandar un pequeño taller sobre el tema. Tienen que ubicar o lograr ubicar cuál es el tema de unos párrafos que les voy a mandar, separar el tema, las ideas principales y las ideas secundarias, a manera de taller de práctica. Profesor, disculpe, la tarea que ya subió, eso tiene 2 intentos. ¿Qué tiene 2 intentos? ¿Perdón? En la tarea que se subió, el Moodle, sí, le pregunté hace tiempo que usted me dijo que no puede hablar. Ajá. Subida, ya. ¿Por qué tiene 2 intentos? Porque si de pronto te equivocas a la primera, tienes el chance de volver a repetir, pero ya hice la respuesta. Bueno, Por eso que no entendía. pero aprendiste. Pues. Profe, en una, cuando yo contesté, por No. ejemplo, escribí adjetivo, que es la respuesta correcta, ¿no? Pero me marcó como que fuera equivocada y yo me quedé como que chuta, ¿qué pasó? Hablar de la prueba, ya está corregido el error. Ya, profe, ok. No todavía. Bueno. ¿Ya? Entonces eso, chicos, creo que podemos dar por finalizada esta reunión un poco accidentada, pero que salimos airosos. La próxima clase tienen trabajo que hacer y ya entonces nos estaremos viendo el próximo jueves por el mismo horario y por el mismo canal. Recuerden que ya esas sesiones ya quedan como sesiones de trabajo ya establecidas en ese horario. Sí, profe. Bueno, cuídense, descansen. Chao. Igualmente, profe, gracias. No participan, les tengo puestas el ojo. Digital. Ah. Ya. Cuídense. Bye. Bye.